Vigilada Mineducación. Como beneficiario de Ingreso Solidario recibirás el apoyo tengas o no una cuenta en el sistema financiero. Aquí te explicamos cómo recibir el beneficio. Primero, con tu número de cédula, revisa en ingresosolidario.dnp.gov.co si eres o no beneficiario. Segundo, si ya tienes una cuenta, serás notificado por la entidad financiera a través de mensaje de texto cuando recibas el dinero en ella. Tercero, si no tienes una cuenta, recibirás un mensaje de texto con indicaciones de la entidad financiera encargada de entregarte el dinero para abrirla. En las 24 horas siguientes a la apertura de la cuenta recibirás el dinero. Si tienes un celular básico, podrás abrirla y manejarla sin necesidad de tener datos. Si tienes un celular inteligente, baja la aplicación de tu entidad financiera desde la tienda de descargas del celular. Así como tú estás seguro en tu casa, tu dinero está seguro en tu cuenta. Desde la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá, Colombia, transmite UMNG Radio. UMNG Radio. Una emisora alternativa, cultural e independiente. Desde la Universidad Militar Nueva Granada. Esta es UMNG Radio. Bueno, sean todos bienvenidos a la emisión del día de hoy, dirigida desde el Consultorio Jurídico de la Universidad Militar Nueva Granada, el Consultorio Jurídico Radial, y hoy vamos a dar inicio a una nueva sesión virtual relacionada con el tema de las medidas de protección o medidas que han sido adoptadas por el Gobierno Nacional con ocasión a el estado de emergencia decretado con relación al COVID-19 y en especial a los efectos y el alcance que ha tenido en el régimen de arrendamiento de vivienda urbana y en lo que tiene que ver también con el régimen comercial, y pues vamos también a tratar de abordar el tema relacionado con los servicios públicos domiciliarios. Entonces sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a empezar a contextualizar un poco la situación del país en torno a en cómo estamos y cuál es el estado y las cifras que se están manejando en estos momentos en torno a el número de arrendatarios y naturalmente de qué manera impacta estas medidas a la población en general. De acuerdo a la revista Dinero del año pasado, también consultando algunas fuentes de Fedelonjas, la Federación Nacional de Propiedad Raíz en Colombia, 34 de cada 100 viviendas no son habitadas por sus propietarios, sino por terceros que las toman en arriendo. Este negocio mueve, al menos hasta el año pasado, alrededor de 2.26 billones de pesos y se concentra básicamente en las zonas urbanas. Hay unas cifras interesantes que quiero ponerles en contexto sobre la realidad sobre el negocio de arrendamientos en el momento. Vemos que, como les decía, el 34% de los hogares, alrededor de 4,9 millones de personas del total nacional, y los departamentos que lideran la mayor concentración de arrendamiento en estos momentos están Risaralda con el 44%, Bogotá Distrito Capital con el 43,4%, Meta con el 43,1%, le siguen Quindío, Cundinamarca, Caldas, Valle del Cauca, Antioquia, Santander y Casanare. Entonces, de esta manera dejamos una muestra de la realidad de arrendamientos que existe en el momento sobre arrendamientos que hay en Colombia. Vamos a abordar el tema de hoy y vamos a empezar por presentar a nuestros ilustres y destacados panelistas que hacen parte del tema que vamos a abordar sobre las medidas adoptadas por el gobierno con ocasión del estado de emergencia en lo que corresponde al régimen de arrendamiento en Colombia. Y vamos a empezar por saludar al doctor Gonzalo Molano Salcedo. Profesor Gonzalo, bienvenido. Profesor Rosenberg, muchas gracias. Es un placer, como siempre, acompañarlos. Un saludo especial para usted, para los compañeros de la mesa, para nuestros invitados especiales del día de hoy, así como para toda nuestra audiencia que nos sintoniza en esta tarde, mañana o noche, donde quiera que estén. Gracias, profesor. Profesor Gonzalo es profesor universitario, conferencista en Derecho Financiero, Económico y de Políticas Públicas, magíster en Derecho Económico y especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional. Y también es asesor legislativo actualmente en el Senado de la República.
También le damos la bienvenida al doctor Gilibert Pacheco. Buenas tardes, ¿cómo está, profesor Gilibert? Hola, muy buenas tardes a todos los panelistas que nos acompañan el día de hoy, a nuestros estudiantes, a toda la comunidad universitaria y a las personas que nos estén sintonizando en este momento o que posteriormente vayan a ver el video que dejemos de esta presentación, de esta emisión del día de hoy. Gracias, profesor Gilibert. El profesor Gilibert es abogado, es profesor universitario, especialista en Derecho Administrativo y Constitucional. También es especialista en Derecho Tributario y Aduanero y especialista en Innovación Educativa, maestrando Derecho y Negocios Internacionales. También le damos la bienvenida de manera también muy especial a nuestros invitados. Voy a empezar por el doctor Gabriel Darío Hernández Maecha. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Rosenberg. Buenas tardes para todos los compañeros de la mesa, para toda la audiencia. Aquí muy contento de estar con ustedes y dispuesto a colaborar en lo que más se pueda. Muchas gracias, doctor Gabriel. El doctor Gabriel es abogado, es conciliador, es profesor universitario, litigante y consultor, especialista en Derecho Comercial y en docencia universitaria. También tenemos el gusto de saludar al doctor Cristian Serrat, que nos está acompañando el día de hoy. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Gracias, Rosenberg, y muchas gracias a todo el grupo de coordinación de la emisora radial de la Universidad Militar. Extiendo este saludo para todos los panelistas, igualmente para todas las directivas y todas las personas que nos acompañan a esta misión radial. Y bueno, estamos aquí para absolver todas las dudas relacionadas con el contrato de arrendamiento, bien sea en vivienda urbana o local comercial. Muchas gracias, doctor Serrato. El doctor Serrato es abogado, es profesor universitario, asesor jurídico y litigante, magíster en Derecho Comercial. Y bueno, hoy tenemos el privilegio de contar con un selecto grupo de especialistas que nos van a hablar del tema con el rigor, la profundidad y la calidad que exige estos temas tan interesantes. Bueno, también me presento, ni más faltaba, quien les habla, Rosenberg Sierra Ávila. Soy su servidor el día de hoy, quien va a estar a cargo de la moderación del programa. Soy profesor universitario, también asesor litigante en procesos civiles y laborales. Soy conferencista en Derecho Laboral, en temas de seguridad privada y propiedad horizontal. Actualmente también dirigiendo la clase de procesal civil en la Universidad Militar Nueva Granada y soy adscrito a la Defensoría del Pueblo. Bueno, entonces damos continuación al desarrollo del programa en la temática del día de hoy relacionada con el régimen de arrendamientos de vivienda urbana. Y vamos a comenzar por darle la palabra al doctor. Vamos a hablar primero frente al tema del régimen de arrendamiento y vamos a darle la palabra al doctor Gabriel para que nos ilustre un poquito en qué consiste el régimen de arrendamiento en Colombia, qué es lo que está regulado en estos momentos frente a arrendatarios y arrendadores. Pues, doctor Gabriel, por favor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Quiero empezar diciendo que el decreto 579 de 2020, dictado por el gobierno para este momento especial que vivimos, no es una invitación al incumplimiento. Repito, ese decreto no es una invitación a incumplir nuestras obligaciones o de arrendador o de arrendado. Este es un tema que desarrollaremos continuamente y lo seguiremos tocando. Para nuestros escuchas que no son abogados, quiero hacer una precisión que vale la pena. A veces confundimos los términos, quién es el arrendador y quién es el arrendatario. Permítanme decirlo en un lenguaje muy sencillo. El arrendatario es lo que normalmente la gente llama el inquilino. El arrendador es la mayoría de las veces el dueño del apartamento, de la casa o del local comercial. Y el contrato de arrendamiento es un contrato entre dos partes. Una parte, el arrendador, se obliga a entregar un inmueble para que el otro lo tenga, lo disfrute, lo goce. Y el arrendatario se obliga a pagar por poder disfrutar y beneficiar. Eso quiere decir que hay dos partes y que se generan obligaciones para las dos partes. La primera obligación del arrendador es entregar al arrendatario el bien inmueble. Hay que hacer una aclaración. También se pueden arrendar muebles, pero pues el tema que nos ocupa es arrendamiento de bienes inmuebles.
Entonces decía que la primera obligación del arrendador es entregarlo y mantenerlo en condiciones. Y la primera, y tal vez más importante obligación del arrendatario es pagar la renta. Pero sucede que todos tenemos claro que los contratos son para cumplirlos. Los contratos celebrados de acuerdo con la ley obligan a las partes, son ley para las partes. Suceden cosas que llevan al incumplimiento. Cuando hay un incumplimiento de unas obligaciones, la otra parte que está cumpliendo debe tomar alguna de las posibles alternativas, por ejemplo, dar por terminado el contrato. Veamos el caso del incumplimiento por parte del arrendatario. El arrendatario no puede pagar la renta, pues hay que tomar algunas decisiones. Antes de llegar a ese puntico, quiero manifestarme sobre unas palabras que se están utilizando y que de pronto la gente todavía no los hemos comprendido claramente. Uno, desalojo. La otra palabra es el desahucio y la otra palabra es la restitución. Sobre el desalojo quiero manifestarme de esta manera. Para que haya un desalojo, necesita que haya habido un proceso, que se haya tramitado en un juzgado, que se inició con la presentación de una demanda que tuvo que ser admitida. Y ese proceso terminó con una sentencia. Es una sentencia que favorable al arrendador. Y esa sentencia lo que le dice, lo que dice el juez es, el contrato está terminado. Arrendatario debe entregar. Y si no entrega, entonces la autoridad administrativa o el juez correspondiente hace la entrega por usted. Cuando se llega a esa diligencia de lanzamiento, eso es lo que se llama el desalojo. Puesto, ¿qué es lo que dice el decreto? Están suspendidos los desalojos desde el 15 de abril hasta el 30 de junio. No sabemos si después del 30 de junio seguirá la medida. Entonces lo que está suspendido es el desalojo, es decir, a ninguna familia, a ninguna persona natural, ni persona jurídica, ni de locales comerciales, ni de vivienda, se le podrá sacar a la calle. Los desalojos están suspendidos. Pero pensemos en esto, para llegar al desalojo es porque hubo una sentencia. Y esa sentencia naturalmente, necesariamente fue antes del 15 de abril. Quiere decir que fue por hechos sucedidos antes que se presentara esta crisis originada por la pandemia. Entonces, sin embargo, la protección especialmente a las familias impone que no se puedan hacer desalojos aunque se hayan causado, aunque haya habido una sentencia y aunque posiblemente en la correspondiente inspección de policía esté listo el inspector para hacer el lanzamiento, el desalojo. No se puede hacer, es lo primero. No sé, doctor Rosenberg, si... Gracias, doctor Gabriel. Sí, muy importante su aclaración. Digamos, replanteando lo que el doctor nos explica, básicamente en estos momentos los arrendatarios no podrían verse afectados por una medida ordenada por un juez porque se encontraría suspendida mientras está vigente las medidas del decreto de estado de emergencia. Es como para entender lo que nos dice el doctor Gabriel. Sí, correcto. Quiero repetir. Si hubo un incumplimiento por parte del arrendatario o por cualquier causa, el contrato quedó terminado, entonces se ordena el desalojo, que es lo que se llama propiamente el lanzamiento. Esa diligencia no se puede realizar, pero eso no tiene nada que ver con el proceso de restitución del inmueble arrendado. Eso no tiene nada que ver con el desahucio, es el desalojo. De una manera pues gráfica de decirlo, no puede el inspector de policía o un juez comisionado para la diligencia llegar a la casa y decirle, vengo comisionado y le voy a sacar de acá y sacarle todos los corotos a la calle. Eso no se puede hacer. Y entendamos que si a eso se llegó,
Está decretado la restitución, es porque hubo un proceso que terminó con una sentencia que ordenó la restitución. Le dijo el juez al arrendatario, entregue. Y si usted no entrega, un inspector entrega por usted sacándolo. Eso es lo que está sucediendo. Muchas gracias, doctor Gabriel. Sin duda alguna, le aclaramos a nuestros amables oyentes y seguidores, estamos hablando de la ley 820 relacionada con el régimen de arrendamiento de vivienda urbana en Colombia, y vemos algunas precisiones, estamos escuchando directamente del doctor Gabriel algunas precisiones en torno al alcance de este régimen y naturalmente de las medidas que de manera excepcional está aplicando el gobierno para proteger a los arrendatarios. Y frente a los arrendadores, doctor Gabriel, ¿qué podríamos decir o qué mensaje le podríamos dar a los arrendadores? Ellos también están siendo fuertemente afectados con estas medidas. ¿Qué opciones tendrían en estos momentos ellos? Bueno, indudablemente la situación nos tiene afectados a todos, propietarios, a los arrendadores, a los arrendatarios. En la parte considerativa del decreto nos encontramos unas cifras muy interesantes. 14.6 millones de familias existen en el país. Datos del 2018, repito. En nuestro país hay 14.6 millones de familias, de hogares. De esos 14.6 millones, más o menos 5.6 millones de familias viven en arrendamiento. Y 5.1 millones de familias tienen que destinar entre el 25 y el 30% de sus ingresos mensuales para pago de arrendamiento. Es decir, lo que estamos viendo es que el déficit de vivienda es impresionante en nuestro país. La mayoría de las personas no tienen vivienda propia, ya lo había dicho el doctor Rosenberg. La situación es esta. Si volvemos nosotros a las obligaciones que se generan por el contrato, entonces el arrendatario pagar la renta. Eso conlleva, cumpla. Quiero insistir en esto. A los arrendatarios, y usted, arrendatario, mantiene sus condiciones económicas. Por ejemplo, trabaja con una entidad del Estado, su situación económica no ha cambiado, sus sueldos se los siguen consignando mensualmente, sus ingresos no han variado, y usted está pagando arrendamiento. No se entiende por qué vaya a incumplir. No, siga cumpliendo, pague. Es que esto, repito, no es una invitación, es un llamado al incumplimiento. Pague. Totalmente de acuerdo. No paga, si no paga, sin tener ninguna justificación, aténgase a las consecuencias, porque eso es así. Usted se obligó a pagar, pague. Pero si su situación cambió económicamente de tal manera que no puede cumplir la obligación, hable. Es lo más fácil. Eso que nos dice el Estado, negocie, arregle, llegue a un acuerdo. Es eso. Entonces, hable. ¿Con quién? Con el arrendador. Entonces, aquí se va a propiciar un diálogo arrendador y arrendatario. Diálogo que va a comenzar con las palabras del arrendatario diciendo, no puedo pagar porque me cambiaron mis condiciones. Lo que yo recibía ya no lo estoy recibiendo. Y el otro, yo necesito la plata. Sí. Está en una situación que los pone a los dos en una condición muy difícil. Ahí es cuando el gobierno nos invita a negociar, a buscar un acuerdo. Ese es a un acuerdo. Muy bien, doctor. Es claro, y digamos, esa precisión es importante de que no es un llamado o no es una patente de corso para que haya incumplimiento de parte de los arrendatarios. Muchas gracias, doctor Gabriel. Doctor Cristian Camilo, creo que nos iba a hacer una precisión. Doctor Cristian Camilo, lo escuchamos. Gracias, Rosenberg. Bueno, básicamente aquí tenemos una situación pues que es completamente coyuntural, que ya todos sabemos, derivado de la pandemia por la cual estamos atravesando a nivel mundial. No obstante, esta situación no se aparta de la ejecución o la posibilidad de ejecución de los contratos en punto de los contratos de arrendamiento. Y se hace completamente necesario hacer una distinción en cuanto a los contratos de arrendamiento derivados de la aplicación de la ley 820, que es
arrendamiento de vivienda urbana, y los contratos derivados de nuestro Código de Comercio, que son los contratos de arrendamiento de local comercial. Conforme la redacción actual del decreto 579, se da la misma aplicabilidad a estas prebendas en cuanto a los dos tipos de contrato. Y efectivamente, como el profesor Gabriel lo expresaba, pues aquí nos están diciendo, una de las prohibiciones es no pueden haber desalojos. El desalojo sigue siendo una consecuencia natural de un proceso judicial de restitución. No obstante, resulta imperioso tener en cuenta que hemos visto a través de medios de comunicación personas que acuden por vías de hecho a desalojar a sus arrendatarios por causa del incumplimiento en los pagos, que muy seguramente esta es la razón, una de las razones por las cuales se contempla esta posibilidad en el decreto referido. Sin embargo, aquí me uno a las palabras de lo que decían hace un momento en cuanto a esta situación. Este decreto no puede ser una apología al incumplimiento de las obligaciones a cargo del arrendatario, en el sentido que tenemos que tener en cuenta las estadísticas que usted hace un momento hacía referencia, Rosenberg, y también tenemos que ceñirnos a que en Colombia hay sectores vulnerables que tienen la doble posición, hay sectores vulnerables que están en una posición de un lado u otro, arrendadores y arrendatarios. Entonces, refiriéndonos al contrato de arrendamiento de vivienda urbana, pues efectivamente este tiene una connotación que deviene de la Constitución, teniendo en cuenta que la vivienda urbana se debe garantizar, por mandato constitucional, se debe garantizar una vivienda digna para todos los habitantes del territorio nacional. No obstante, ¿qué va a pasar? Aquí la pregunta podría ser, ¿qué va a pasar con los arrendadores? Entonces, por eso la invitación inicial del gobierno, pese que anteriormente, antes a que la expedición de este decreto se estaba hablando de una posibilidad de auxilios por parte del gobierno nacional en cuanto al pago de los cánones de arrendamiento, de tal manera que se proteja la población vulnerable, que no tiene una vivienda propia, y por otro lado se proteja otra población vulnerable que, si bien es cierto, lleva a cabo arrendamientos de vivienda urbana, su fuente de ingreso o su gran porcentaje de fuente de ingreso es el arrendamiento. Aquí en Colombia muchas personas, y esto es por la praxis que las personas creíamos o creemos, tenemos esta concepción que nuestra mejor inversión está dada en los inmuebles. Y en este sentido, las inversiones se establecían en el marco de poder tener inmuebles para rentar, bien sea por vivienda o a través de actividades comerciales. El primer llamado que nos hace el gobierno nacional en punto del decreto es establecer formas de arreglo. Y al establecer formas de arreglo, aquí tenemos que tener en cuenta que es un llamado a la solidaridad de las partes. Actualmente no hay ningún proceso, no hay ninguna posibilidad de dar inicio o de activar la jurisdicción por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de ningún tipo de contrato. En ese orden de ideas tenemos que ser todas las partes conscientes que este tipo de obligaciones, que son para los dos, se tienen que cumplir de forma solidaria. Y en ese sentido nos dicen muy acertadamente, lleguen a acuerdos. Y si ustedes no llegan a acuerdos, entonces ahí sí le voy a dar aplicabilidad al decreto 579, en el sentido que usted, arrendador, igual va a percibir los pagos, pero los va a percibir posterior al 30 de junio. Y si el arrendador tiene solamente esta fuente de ingresos, ¿qué va a pasar? Pero adicional a esto, no le puede efectuar cobros al arrendatario derivados de sanciones penales, moratorios, intereses moratorios, pero sí le puede cobrar hasta máximo el 50% de un interés bancario corriente. Muy bien, doctor Cristian. Entonces, señor. Sí, vamos, qué pena lo interrumpo, doctor Cristian, vamos a hacer una pequeña pausa, no sin antes, para seguir con la intervención del doctor Cristian, vamos a aclararle a nuestros seguidores que cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier comentario nos lo pueden hacer a través de el email que tenemos
de consultoriojurídico.virtual@unimilitar.edu.co y a consultorio.jurídicoradial@unimilitar.edu.co. También nos pueden seguir a través de las redes sociales, nos pueden seguir a través de Facebook con la cuenta de Consultorio Jurídico Radial. Ahí nos pueden encontrar y estamos atentos a recibir sus cuestiones, sus preguntas. Entonces, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Hola, soy Gonzalo Guerra y te doy las siguientes recomendaciones. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o usa alcohol en gel. Ven y estudia Administración de Empresas. Planea, dirige y controla para alcanzar metas organizacionales. Inscripciones abiertas en www.umng.edu.co. Universidad Militar Nueva Granada. La U, acreditada para todos. Vigilada Mineducación. Como beneficiario de ingreso solidario recibirás el apoyo, tengas o no una cuenta en el sistema financiero. Aquí te explicamos cómo recibir el beneficio. Primero, con tu número de cédula, revisa en ingresosolidario.dnp.gov.co si eres o no beneficiario. Segundo, si ya tienes una cuenta, serás notificado por la entidad financiera a través de mensaje de texto cuando recibas el dinero en ella. Tercero, si no tienes una cuenta, recibirás un mensaje de texto con indicaciones de la entidad financiera encargada de entregarte el dinero para abrirla. En las 24 horas siguientes a la apertura de la cuenta, recibirás el dinero. Si tienes un celular básico, podrás abrirla y manejarla sin necesidad de tener datos. Si tienes un celular inteligente, baja la aplicación de tu entidad financiera desde la tienda de descargas del celular. Así como tú estás seguro en tu casa, tu dinero está seguro en tu cuenta. Desde la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá, Colombia, transmite UMNG Radio. UMNG Radio, una emisora alternativa, cultural e independiente. Desde la Universidad Militar Nueva Granada, esta es UMNG Radio. Bueno, seguimos en la emisión radial del día de hoy, relacionada con el tema de las medidas adoptadas por el gobierno con ocasión al estado de emergencia y los efectos de estas medidas sobre lo que corresponde al régimen de arrendamiento de vivienda urbana en Colombia y en el ámbito tanto comercial como urbano y lo que corresponde a servicios públicos domiciliarios. Estaba dándonos una explicación muy detallada el doctor Cristian Cerrato. Y bueno, doctor Cristian, entonces nos venía hablando sobre esas facilidades o esas medidas que se estaban adoptando para proteger a los arrendatarios. Doctor Cristian, continúe, por favor. Claro que sí, muchas gracias, Rosenberg. Entonces, aquí les explicaba, tenemos en punto del decreto, tenemos unas medidas de alivio si no se llegan a acuerdos, pero el principal llamado del gobierno nacional es: señores arrendadores y arrendatarios, por favor lleguen a acuerdos. Tendríamos que nosotros tendrían ustedes que aplicar únicamente estas medidas. ¿Y por qué únicamente estas medidas? Porque es que estamos en la imposibilidad absoluta de llevar a cabo cualquier tipo de proceso judicial frente al incumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato de arrendamiento. Ahora, en materia de vivienda urbana, no hay una imposibilidad de ejecución del objeto contractual, mientras que en materia de arrendamiento de local comercial, muy seguramente sí, frente a las restricciones del gobierno nacional en cuanto a las actividades económicas. Entonces, en materia, si bien el decreto apareja las dos circunstancias, las dos modalidades de contrato, dándole un mismo tratamiento, ¿sí? En donde conciliación o una mediación, un arreglo directo, acuerdo entre las partes, la primera parte, acuerdo de voluntades para llevar a acuerdos futuros, y si no, entonces pues simplemente se prohíben los desalojos, como bien se manifestaba, se prohíbe la actualización, si tiene que hacer algún tipo de reajuste, se prohíbe adicional a esto el cobro de penalidades, intereses moratorios, se permite el cobro de intereses bancario corriente, y adicional se congelan los pagos de los cánones de arrendamientos hasta el 30 de junio. A partir del 30 de junio, si Dios quiere y la pandemia lo permite, entonces se podría reactivar. En materia de local comercial, este tratamiento no podría ser de manera igualitaria.
¿Y por qué no podría ser de manera igualitaria? Básicamente porque las actividades comerciales sí están completamente restringidas, ¿sí? Luego, es imposible que el arrendador pueda garantizarle al arrendatario el uso y goce del inmueble como se exige para este tipo de contratos, ¿sí? Lo que no pasa en materia de vivienda urbana, en donde sí hay un uso y goce, ¿sí? Entonces, el tratamiento debió haber sido distinto, pero, sin embargo, estamos dentro del marco de este decreto en donde la recomendación para el arrendamiento de local comercial tiene que ser en punto únicamente de la conciliación. ¿Listo? Ahora bien, tenemos situaciones en donde existen arrendatarios, en materia bueno, cualquier tipo de arrendatarios que se quisieran acoger a este tipo de medidas aun cuando no están en situaciones de vulnerabilidad porque están recibiendo sus ingresos común y corriente. Entonces, muy bien lo decía el profesor Gabriel, aquí este tipo de personas, el llamado es como, por favor, sigan efectuando los pagos de sus cánones de arrendamiento. En materia comercial, pues si el empresario comerciante no tiene ingresos, aquí tendríamos que dar otro tipo de medidas diferentes a las contempladas en el decreto, porque igual lo que va a pasar si aplicamos 100% el decreto en el sentido que no haya ningún acuerdo, es que el empresario va a entrar en una liquidación, en un régimen eventual de insolvencia que tendríamos que tocarlo en otro tema, pero va a entrar en una cesación de pagos inminente, puesto que si el empresario comerciante no recibe ingresos respecto de su actividad comercial, ¿cómo va a cumplir con el objeto social? Y el arrendador, por su parte, ¿cómo le va a garantizar que efectivamente pueda usar y gozar el inmueble? Es imposible. Entonces, claro, las medidas, para mi gusto, en materia de local comercial, arrendamiento de local comercial, debieron haber sido unas medidas distintas, en el sentido que los pagos no se pueden llevar a cabo si no hay un ingreso para el comerciante. Ahora, esto en materia de vivienda urbana, si nos damos cuenta, con un análisis del decreto, pues el arrendador sí estaría en una situación de desventaja, puesto que no habría ninguna otra alternativa que intentar un acuerdo. Y aquí es cuando vienen las presiones por parte del arrendatario de irse, de dejar el inmueble por imposibilidad de pago. Entonces el arrendador se va a ver obligado a llevar a cabo cualquier tipo de medida con tal de, por lo menos, mantener ahí el arrendatario aun cuando no pague, pero teniendo la expectativa incierta futura del pago. Entonces, la situación para el arrendador tiende a ser un poco más crítica, y todavía no tenemos un decreto, no tenemos una regulación específica en virtud de la pandemia que logre solventar esta situación, más allá del simple acuerdo. Muchas gracias, doctor Cristian. Muy amplia, muy precisa y profunda su intervención. ¿Qué podríamos decir entonces, ya que ese panorama se ve un poco todavía difuso y que pues vemos que claramente no es lo mismo el contexto de un contrato de arrendamiento comercial a un contrato de arrendamiento de vivienda urbana? ¿Qué podemos decir entonces frente al efecto del término, digamos, de duración de los contratos, que de pronto coincidan en estas fechas? Doctor Gabriel, ¿usted qué opina? ¿Será que es posible hacer efectivo el preaviso del que nos habla la ley 820 durante el estado de emergencia? Bueno, en los arrendamientos de inmuebles destinados a explotación comercial, locales comerciales, lo decía el doctor Cristian, la ley que nos impone las obligaciones a las partes es la ley, es el Código de Comercio, los artículos 518 a 524, entienden del 524 como que sí, como que no, y la ley 820. Entonces, ¿qué sucede con los locales comerciales? La obligación, repetimos, es pagar la obligación, pero puede suceder que por alguna causa externa no pueda pagar la renta. Entonces, cada caso merece su análisis especial. No podemos decir todos se van a regir por estas medidas. No. ¿Quién podría decir fuerza mayor? ¿Fuerza mayor es la misma para todas las ocasiones? ¿Para todos los casos? No. Hay unos casos en los que evidentemente hay fuerza mayor y hay otros casos en los que no. Es la pandemia, es
la normatividad por el gobierno es la cuarentena, que es lo que lleva a una persona a incumplir. Pero si existe la justificación para el incumplimiento, es hombre, le tocará al juez, falta de acuerdo, le tocará al juez tomar la decisión, tanto en vivienda o en locales comerciales. Perfecto. Están los contratos de arrendamiento, por ley, se entienden prorrogados. Vamos, el Código de Comercio dice, se entiende prorrogado, en las mismas condiciones. Nosotros hablamos de renovación, de prórroga, pero no quiero entrar en esa discusión. ¿Se entiende? ¿Cuándo se entiende prorrogado o se entiende que se mantiene el contrato? Cuando el empresario arrendatario lleve por lo menos 2 años continuos con el mismo negocio y además cumpliendo todas sus obligaciones. En ese evento se entiende necesariamente renovado el contrato. No hay ninguna duda. Existen las excepciones del 520, que cuando se necesita por parte del propietario para su propia vivienda, para montar otros negocios, para la demolición, para la realización de obras que impliquen que esté desocupado. Entonces, yo pienso que en materia de asuntos de locales comerciales tenemos que someternos a lo que dice esa ley. Pero, teniendo en cuenta que independiente de esa ley, los contratos alcanzaron su vencimiento entre el 15 de abril y el 30 de junio, hasta ahora se entienden prorrogados. Y tenemos que entenderlo igual para la vivienda urbana. Gracias, doctor. Yo me quiero referir, no sé si usted me da un minutico para referirme al asunto de los intereses, que es una cosa que nos ha llamado tanto la atención. No sé si... para ese tema a continuación. Terminemos este ciclo y seguimos con esa ronda. Muchas gracias, doctor Ariel. Doctor Cristian, iba a hacer una precisión al respecto. Doctor Cristian. Digamos que me uno a la explicación del profesor Gabriel. Y de igual forma quiero manifestar pues a toda la audiencia la situación en donde un caso hipotético es el contrato de arrendamiento, se dio el preaviso, bien sea en contrato de arrendamiento local comercial y contrato de arrendamiento de vivienda urbana dentro de los términos legales antes de la expedición del decreto de emergencia. Y resultó que por cosas del destino se vencía durante este término de estado de emergencia. Aquí, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice la norma especialísima? Porque acá tendríamos que entrar a aplicar esta norma expedida por el gobierno nacional en punto de arrendamiento, en la medida que, si bien la legislación general me establece unos términos en cuanto a las prórrogas y renovaciones, acá, en virtud del decreto 579, tengo una condición completamente especial que desborda la aplicación de esta normativa de carácter general, en el sentido que si se tenía que terminar el contrato de arrendamiento en vigencia de la actual situación de emergencia, se entenderá prorrogado hasta el 30 de junio del 2020, ¿sí? O hasta que termine el estado de emergencia si se llegara a prorrogar. ¿Esto qué quiere decir? Yo no podría, y esto es muy en punto de lo que el mismo decreto establece, en donde yo no podría solicitar la restitución pese a que se haya preavisado en legal forma si llegara a coincidir con la fecha de estado de emergencia. Sería completamente imposible bajo el lineamiento de este decreto. Eso quería... Gracias, doctor Cristian. Muy amable. Continuando entonces con el tema, le damos también la bienvenida a nuestro estudiante Carlos Fabián Hoyos Acosta, teniente del Ejército Nacional de Colombia, quien nos acompaña también con su valiosa presencia. Adelante le vamos a dar el uso de la palabra, que nos va a hacer algunos comentarios en torno al tema del día de hoy. Seguimos entonces con la emisión del Consultorio Jurídico Radial de la Universidad Militar Nueva Granada sobre el alcance de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en materia de arrendamiento de vivienda urbana y comercial y de servicios públicos domiciliarios con ocasión a las medidas de emergencia, de estado de emergencia que ha decretado el Gobierno Nacional en relación pues con la pandemia que está padeciendo en nuestro país y pues a nivel mundial.
Seguimos con el tema del incremento del canon de arrendamiento. Ya hemos hablado con suficiencia sobre los alcances del contrato de arrendamiento en esta época, digamos, de excepcionalidad que se está viviendo frente a ese régimen y frente a esas normas que regulan esos aspectos relacionados con las relaciones entre arrendatarios y arrendadores, pero démosle la palabra al doctor Gonzalo Molano Salcedo, quien nos va a hacer alguna precisión con respecto al incremento del canon de arrendamiento. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Habrá alguna medida que favorezca o beneficie también a los arrendatarios? El doctor Gonzalo, tiene el uso de la palabra. Gracias, profe Rosenberg. En efecto, va a haber una medida, yo no diría tanto un beneficio puntual, sino más bien un congelamiento. Pero antes de entrar a profundizar, que es un tema sencillo de comprender para todos los oyentes, me gustaría, para no perder la continuidad del argumento que mis antecesores traían hace unos instantes, de hacer una pequeña precisión sobre el diseño, como quedó el decreto 579, el decreto que precisamente crea estas condiciones especiales para el arrendamiento. Resulta que el artículo que precisamente habla de esa prórroga automática de los contratos que casualmente se terminarían en vigencia de esta situación, no dice que serán aquellos de aquí al 30 de junio, del 15 de abril, que fue la fecha en la que entró en vigencia este decreto, al 30 de junio, que son básicamente 2 meses y medio. No, allí lo que el decreto dice es, mientras esté vigente la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica. ¿Esto qué significa? La vigencia de esa declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, ¿cuándo? El 16 de abril. O sea, un día después de que fue expedido el decreto. ¿Desde cuándo estaba vigente? Desde el 17 de marzo del 2000, el mes pasado, 17 de marzo. La Constitución Política le dice al presidente que puede decretar el estado de emergencia por un término de 30 días, que es prorrogable, pero el presidente no prorrogó ese término. Y el decreto de arrendamientos nos dice básicamente y de manera clara que se entenderán prorrogados esos contratos que hubieran terminado en vigencia de la declaratoria de emergencia. Es decir, que esa prórroga automática que se entiende prorrogado hasta el 30 de junio solo aplica para los contratos que hubieran terminado entre el 17 de marzo y el 16 de abril. Eso significa que no vemos por voluntad directa del Estado. Doctor Gonzalo, tenemos un inconveniente con la... ¿Ahí me escucha? ¿Me escucha? Sí, doctor Gonzalo, si le parece... ¿Me escucha? Si le parece, intente volverse a reconectar. Mientras lo hace, vamos a continuar con el tema del manejo de los intereses en el canon de arrendamiento. Doctor Gabriel, si le parece, continuamos con ese tema mientras retomamos contacto y comunicación con el doctor Gonzalo sobre esta importante precisión que nos está haciendo frente a las prórrogas de los contratos de arrendamiento. Doctor Gabriel, por favor, continúe. ¿Me escuchas ahí, Rosenberg? ¿Me escuchas? ¿Sí me escuchas? Sí te escuchamos, pero vamos a darle un momentico la palabra al doctor Gabriel. Listo. Mientras retomamos. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Es algo, ¿no? Muy sencillo, me parece a mí. Y además, de verdad, que no se entiende. Están prohibidos, dice el decreto, cobrar intereses moratorios. Aquí hay que hacer una claridad. ¿Qué quiere decir interés moratorio? ¿Qué quiere decir interés corriente? ¿Cuáles son los intereses bancarios corrientes? La verdad es que lo que se llaman intereses corrientes no existe. Hoy existe el interés bancario corriente y el interés moratorio. Los calcula y los certifica la Superintendencia Financiera para anualidades. La vivienda, el arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, es un negocio absolutamente de carácter civil. Si nosotros buscamos una línea que separe el acto civil del acto comercial, es difícil encontrar esa línea. Pero no hay ninguna duda de que arrendar un inmueble para que una familia se pase a vivir allí es un acto eminentemente civil y no tiene nada de comercial. Si se causaran intereses, esos intereses tienen que ser los civiles legales. Y la ley lo establece desde 1887 en el 6% anual, lo que da un 0.5%.
sería lo máximo que se podría cobrar de intereses para los actos meramente civiles. No tiene por qué tocar para nada el Código de Comercio. ¿Qué dice el decreto? No puede cobrar intereses moratorios. Suponemos que quiere decir comerciales moratorios, artículo 884 Código de Comercio y las leyes que regulan los intereses comerciales. No se pueden cobrar los intereses moratorios. Bueno, entonces puede cobrar hasta el 50% del interés bancario corriente. Resulta que el 50% del interés bancario corriente es mucho más alto, bueno, excede un 50% el interés legal civil, del 6%. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo es que decimos que se está beneficiando al arrendatario, la parte débil del contrato, la parte vulnerable, y permitiéndole al arrendador que cobre intereses por encima de lo que podía cobrar? Ese es un punto que nos ha llamado a preguntarnos qué es lo que está haciendo el Estado con ese decreto. Muchas gracias. Doctor. Profesor Gonzalo, lo tenemos otra vez de vuelta, profesor Gonzalo. Correcto, ¿sí me escuchan ahí fuerte y claro? Ahí te escuchamos. Por favor, continúa entonces con el tema que estabas desarrollando. Gracias, profesor Gonzalo. De acuerdo, bien. Bien, volviendo al tema, no sé desde qué momento se perdió la comunicación y ofrezco disculpas por eso, pero lo resumo rápidamente. Les decía que las facultades que el presidente de la República, digamos, decretó, facultades extraordinarias para legislar. Dentro del ejercicio de esas facultades, precisamente expidió este decreto 579, pues esas facultades y esa declaratoria de emergencia económica, social y ecológica terminó el día 16 de abril. Porque el presidente, en uso de esas facultades que le da la Constitución, decretó precisamente un estado de emergencia por el término de 30 días. ¿Cuándo lo decretó? El 17 de marzo. Esos 30 días corridos se vencieron el 16 de abril. De manera tal que lo previsto en el decreto 579, en relación con la prórroga automática de aquellos contratos de arrendamiento que hubieran terminado en vigencia de la crisis económica y que se renovarían automáticamente hasta el 30 de junio. Bueno, mientras retomamos la comunicación nuevamente con el doctor Gonzalo, vamos a una pequeña pausa y no sin antes agradecerles a todos por la asistencia. Vamos a seguir haciendo un esfuerzo por retomar la comunicación con el doctor Gonzalo. Estamos transmitiendo desde la Universidad Militar Nueva Granada, este es el consultorio jurídico radial. Bueno, ya regresamos. Muchas gracias. En UMNG Radio somos información. No hay razón para que te sientas solo en medio de la emergencia. Ingreso Solidario surge como una estrategia para ayudar a las familias más vulnerables que no están en ningún programa social. Si eres parte de este grupo, recibirás 160,000 pesos para enfrentar la emergencia. Si ya tienes una cuenta, tu entidad te contactará cuando consignen tu dinero. Si no la tienes, las indicaciones para abrir tu cuenta en la entidad asignada te llegarán como mensaje de texto. En las 24 horas siguientes a la apertura de la cuenta recibirás el dinero. No te dejes engañar. No necesitas intermediarios, inscripciones o participar en sorteos. Este dinero es tuyo y estará seguro en tu cuenta hasta que lo necesites. Si necesitas retirarlo, no te expongas y evita aglomeraciones. Elige siempre la opción más segura y cercana a ti. Entra a ingresosolidario.dnp.gov.co y conoce si eres beneficiario. Ingreso Solidario, una acción del Gobierno Nacional, un esfuerzo de los colombianos para los colombianos. Bueno, estamos de regreso nuevamente a nuestro programa el día de hoy relacionado con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional con relación a, bueno, esas medidas que en estos momentos tienen unos efectos importantísimos en los contratos de arrendamiento de vivienda urbana y vivienda comercial y también en lo que corresponde a servicios públicos domiciliarios. Hemos tenido una participación importante hoy de nuestros invitados, de nuestros panelistas,
hemos hablado de otros temas también de agenda nacional. Vamos a seguir entonces sobre el alcance de esas medidas. También vamos a darle la palabra más adelante a nuestro estudiante que muy amablemente también nos está acompañando el día de hoy. No sin antes hacerles precisión sobre la información a donde nos pueden contactar. Recuerden que el correo del consultorio jurídico de la Universidad Militar está disponible en la dirección consultoriojurídico.virtual@unimilitar.edu.co y consultorio.jurídico-unimilitar.edu.co. En estos momentos también nos pueden seguir a través de las redes sociales y a través de Facebook mediante la página UMNG Radio de la Universidad Militar Nueva Granada. Entonces vamos a revisar si ya tenemos contacto con nuestro profesor Gonzalo Molano. Doctor Gonzalo, ¿lo escuchamos? ¿Qué ha pasado con la señal el día de hoy, de verdad? Sí, es una lástima. Pero bueno, las fallas técnicas. Espero poder concluir la idea finalmente. Bueno, en resumen, vamos a hacer otro intento. Ahí lo escuchamos. Ahí listo, lo escuchamos perfectamente. Listo. Muy bien. Les decía, en resumen, la posibilidad de que esos contratos que hubieran terminado básicamente por virtud del decreto 579, cuya prórroga se daría hasta el 30 de junio, tiene con ocasión solamente a los contratos que se hubieran terminado entre el 17 de marzo y el 16 de abril. O sea que si dentro de lo proyectado un contrato de arrendamiento se terminara el día de hoy, o a mediados de mayo o a mediados de junio, no se puede entender que se prorroga automáticamente. ¿Por qué? Porque las facultades extraordinarias que el presidente, declaró, asimismo como la emergencia económica que se decretó a través del decreto 417 del 17 de marzo, solo tuvo una vigencia de 30 días. En ese orden de ideas, al revisar el decreto 579, que es el decreto que trata sobre arrendamientos, allí lo que dice es que se entenderán prorrogados los contratos que hubieran terminado en vigencia de la declaratoria de emergencia que, insisto, ya terminó porque se pasaron esos 30 días originales. Eso es la primera precisión. La segunda, y respondiendo ahora sí su pregunta, en relación con el incremento. Entonces, ya hemos hecho en varias ocasiones aquí los invitados que me han precedido en el uso de la palabra han dejado muy, muy en claro, como debe ser, que hay una diferencia fundamental entre el contrato de vivienda para fines de arrendamiento urbano y el contrato de arrendamiento de un local comercial, por supuesto, o cualquier otro tipo de arrendamiento con fines comerciales de un bien inmueble. Independientemente ahora bien de esa diferencia, es claro que cualquiera de esos dos contratos puede plantear el incremento del canon. Entonces, lo que les decía al comienzo de mi intervención es que se ha decretado un congelamiento. ¿Qué significa un congelamiento? Que en vigencia de las disposiciones de este decreto, que ahí sí no las ata a la duración del periodo de emergencia declarado, sino lo declara por los 2 meses y medio que hay desde el 15 de abril hasta el 30 de junio, durante ese tiempo queda congelado cualquier incremento del canon de arrendamiento, sea de vivienda urbana, en cuyo caso ya sabemos que la ley 820 nos plantea allí un límite para que el arrendador incremente ese canon, que es máximo hasta el incremento porcentual del IPC, que es el costo de vida del año anterior, que en este caso fue el 3,8%. Y para el caso pues, de arrendamiento de locales comerciales, bueno, allí hay otras disposiciones, ya depende del acuerdo entre las partes. De manera que vamos a tomar un ejemplo. Si yo tengo un contrato de arrendamiento de vivienda urbana, donde aplica la ley 820, y casualmente, por ejemplo, el 15 de mayo o el 1 de mayo se cumple un año de haberse celebrado ese contrato. Entonces la ley 820 nos dice que el arrendador podrá incrementar el canon de arrendamiento en el porcentaje equivalente al valor de incremento de la inflación, o sea, el 3,8%. En un ejemplo de un canon de 1 millón de pesos mensuales, esto significaría que el incremento sería 38.000. O sea que empezaría a pagar a partir del 1 de mayo 1.038.000. Lo que ordena el decreto es que ese incremento no se va a poder practicar, no se va a poder cobrar,
sino hasta el 1 de julio, que es cuando vence ese plazo del 30 de junio. Pero aquí hay un mensaje que es importante. Eso no significa que porque no se vaya a cobrar ese incremento, el 1 de julio no se tenga que pagar. Me explico, muy resumidamente. El decreto lo que dice es que no se pueden practicar incrementos, pero no dice que el incremento retroactivo no se pueda cobrar en el futuro. Es decir, si en el ejemplo dado tenemos un canon de 1 millón y tenía que haberse incrementado en mayo, eso significa que lo que representan los cánones de mayo y de junio van a seguir iguales, valiendo el mismo millón. Pero en julio pasan dos cosas. Lo primero, cobra vigencia el incremento. O sea que en julio el canon que se va a pagar va a ser 1.038.000 en el ejemplo. Pero adicionalmente la norma nos dice que el arrendatario tiene el deber de pagar el incremento no cobrado en los meses anteriores durante la vigencia del decreto. Es decir, que va a tener que pagar en el futuro el incremento de esos 38.000 mensuales que no pagó en mayo y en junio en el futuro. De allí nuestra invitación, mi invitación personal, a seguir el Consejo del Estado, del Gobierno. Planteemos un acuerdo y de una vez dejemos las cosas claras con el arrendatario. Si ya sabemos que el arrendatario tiene que pagar ese incremento, que no lo va a pagar ahorita, sino después del 1 de julio, pues de una vez hagamos un pago diferido de ese incremento, que podrían ser en el ejemplo dado, pues básicamente 76.000 pesos, pues lo dividimos en los meses restantes del contrato para que no se vea allí un impacto negativo al flujo de caja de las familias. Entonces, la buena noticia es que hay un congelamiento en los incrementos, pero la noticia que le subyace es que ese congelamiento no significa que no se vaya a tener que pagar el incremento. Muchas gracias, doctor Gonzalo. Muy amplia y muy precisa su explicación. Menos mal retomamos la comunicación. Eso es algo positivo. Sin duda alguna, también es importante aclararle a nuestros amables oyentes y seguidores que en lo que corresponde a contratos de arrendamiento, el tema del incremento se aplica según la fecha acordada entre las partes. De manera pues que esa confusión que es muy común de parte de algunos arrendadores abusivos, que también en materia de vivienda urbana les da por aplicar el incremento a partir del 1 de enero del año vigente o el año que empieza, pues es una práctica irregular que pues naturalmente contradice la lógica de las normas que regulan sin duda alguna el tema de arrendamiento. Doctor Cristian, esta lógica de las fechas, ¿cómo aplica en materia de contrato de arrendamiento comercial? ¿También es dependiendo de lo que hayan fijado las partes en el contrato o hay alguna regulación especial frente a eso? Pues en materia comercial, pues nos tenemos que remitir 100% a las normas del derecho comercial, nuestro Código de Comercio, donde los artículos 2 y 4, el artículo 4 específicamente establece la preferencia de las estipulaciones contractuales, ¿sí? En ese orden de ideas y bajo el argumento normativo en materia comercial, todos los asuntos que hayan convenido las partes en cuanto a la ejecución del contrato serán de aplicación preferente. Luego, si se pactó una fecha de renovación en X momento o una fecha de incremento en X momento, pues tendría que surtir esta misma lógica. No obstante, pues en virtud de la declaratoria de estado de emergencia, como bien lo decía el profesor Gonzalo, pues estas actualizaciones monetarias en cuanto al valor de los cánones de arrendamiento se mantendrán congeladas hasta el 30 de junio del presente año. Muchas gracias, doctor Cristian. Doctor Gabriel, ¿algún comentario adicional con respecto a este tema? Y pues de acuerdo a lo que se ha hablado hasta el momento, ¿algún comentario, sugerencia o precisión para darle espacio al siguiente tema con respecto a los arrendamientos? Me gustaría tocar un temita que no está propiamente dentro de la agenda, pero sí tiene que ver directamente con la ley 820 del 2003, no sé, doctor Rosenberg. Sí, claro. ¿Cómo? El punto es este. Sucede con alguna frecuencia que el arrendador, y quiero precisar, no estoy hablando de este momento de crisis, estoy hablando en general de los contratos de arrendamiento. El arrendador, por alguna razón, permítanme la expresión, sacar a su arrendatario, quiere que le entregue su inmueble por algo.
y no tiene ninguna base legal para hacerle la solicitud de que le devuelva el inmueble. Entonces los arrendadores tienen la costumbre, o no costumbre tal vez, pueden, hacen y pretenden llevar al arrendatario a la mora, al incumplimiento. ¿Cómo lo hacen? No le reciben la renta. Voy a pagarle, no, espere que fue que mañana que, y no le recibe el pago de la renta. Después de vencido el término que tenía para pagar, le dice que usted me incumplió, no me pagó. Entonces está en mora, está incumpliendo, me entrega por el incumplimiento del contrato. Aquí hay una medida legal que debemos conocer todos para protegernos. El arrendatario, en ese caso, cuando el arrendador se niega a recibirle el dinero correspondiente al pago del canon de arrendamiento, puede acudir inmediatamente al banco, en este caso, en la época, al Banco Agrario, consignar el canon de arrendamiento a nombre del arrendador, y allá les pedirán un original para quedar en el banco y 2 copias para el arrendatario. ¿Cuánto tiempo tiene para ir a pagar al banco? 5 días. Pero ¿cómo se cuentan esos 5 días? A partir del momento en que se venció el plazo para pagar, tiene 5 días. Fue y pagó dentro de los 5 días, le envió por correo certificado la copia de la consignación, del recibo de consignación, dentro de los siguientes 5 días. Y con eso pagó. Es decir, no está incumplido. Pero ojo con este puntico que es el de la caída en muchos procesos. Resulta que el siguiente mes tiene que pagar, lógicamente, pero ya no dispone de 5 días más. Tiene que hacer el pago dentro del término inicialmente pactado y cumplir con los otros requisitos de enviar por correo certificado la copia del recibo de pago. Así las cosas, no está incumpliendo, no va a quedar en mora y no va a tener el problema de que el arrendatario le exija, entrégueme porque usted incumple. Un puntico adicional, doctor Rosenberg, compañeros, un minutico. ¿Qué va a pasar cuando termine esta situación? Pues, ¿hubo acuerdos? Muy bien, llegaron a un acuerdo, cumplan el acuerdo. Pero cuando no hubo acuerdo entre las partes, difícilmente se consiguen avalancha de procesos de restitución, de demandas de restitución. ¿Para quiénes? Para los jueces civiles municipales. Yo escuchaba al doctor Tejero de la Corte Suprema de Justicia diciendo que era interesante pensar en jueces especializados a partir de este momento para acumular los procesos para que se pudieran resolver. Entonces lo que he pensado es, ¿qué tal si se crearan unos jueces que dedicaran única y exclusivamente a resolver todos los conflictos generados en incumplimiento de contratos, pero que tengan el incumplimiento con ocasión de la crisis? Jueces especializados dedicados exclusivamente a resolver los conflictos que se generaron por el incumplimiento de los contratos. Incumplimiento que tenga que ver con las dificultades generadas por esta crisis. Muchas gracias. Gracias, doctor Gabriel, muy amable por su precisión. Seguimos entonces hablando de la temática del día de hoy relacionada con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en materia de arrendamiento de vivienda urbana y pues con ocasión de la crisis que se está enfrentando relacionada pues con la pandemia. Vamos entonces a este siguiente bloque en lo que corresponde al régimen de servicios públicos domiciliarios. El arrendador... Profe Rosenberg, ¿me permite un segundo? Sí, claro, doctor Gonzalo, ¿sí? Solo son 30 segundos, aprovechando la importante intervención y propuesta del doctor Gabriel Hernández, me gustaría agregar que la Universidad Militar Nueva Granada cuenta con un servicio que, por supuesto, en esta situación de emergencia ha visto su suspensión, al igual que todos los demás servicios de la jurisdicción y de las universidades, tanto privadas como públicas, que es el valioso servicio que presta el Centro de Conciliación. Allí con los docentes conciliadores que pueden ofrecer alternativas muy importantes en el futuro próximo para que la ciudadanía no tenga necesariamente que congestionar tantos canales jurisdiccionales, sino que puedan acudir a un mecanismo expedito, directo, de resolución de conflictos como lo es la conciliación, a través de nuestro centro de conciliación,
que tiene sede allí en la calle 106 con Novena. Es un servicio muy importante para la comunidad que quisiera que no dejáramos de un lado. Sabemos que ante esta situación, pues la gente no se ha podido movilizar, pero recuperemos muy pronto cuando recuperemos muy pronto la posibilidad de movilizarnos y las necesidades jurídicas van a tener allí una respuesta. En nuestras clases, en cátedras, siempre hay algo que nosotros decimos cuando hablamos de restitución de bien inmueble arrendado. La realidad social y económica del país siempre se ve reflejada en el número de procesos de restitución de inmueble que se adelantan. No en vano, el doctor Gabriel lo decía hace un momento, más de 5.600.000 familias viven en arriendo. Y un número nada despreciable de esas familias tendrán situaciones complicadas que podrían devenir en un proceso judicial. Y la conciliación aparece allí como una herramienta muy valiosa con la que la Universidad Militar puede aportar en la resolución de conflictos a nivel de la ciudad y esperamos a nivel exterior de los municipios circunvecinos. Muchas gracias, doctor Gonzalo. Qué precisión tan importante. Sin duda alguna, también yo, si me lo permite, hago extensivo ese anuncio, esa invitación a todos los que nos siguen y todos nuestros seguidores que nos acompañan a través de las redes sociales, para que se reproduzca precisamente el mensaje de que, pues, en la medida de lo posible, disponemos de unos mecanismos alternativos de solución de conflictos, y sin duda alguna, los que ofrece la Universidad Militar, como es el caso de la conciliación, nos van a permitir poder lidiar con esas problemáticas que inevitablemente se van a presentar después de que superemos este estado de emergencia. Bueno, creo que tenemos también preguntas por ahí en el chat. El doctor Cristian nos estaba haciendo referencia a una pregunta que alguien tenía por ahí, un seguidor. Doctor Cristian, lo escucho. Bueno, es que estoy siguiendo simultáneamente también el Facebook Live, entonces veo que hay como varias preguntas, entonces, nada, hay una pregunta que me causó, como una inquietud bastante amplia en relación con el tema que estamos tocando en cuanto a qué pasa si una persona pagó por anticipado los cánones de arrendamiento de un local comercial. Entonces, ¿aquí qué tendría que hacer? ¿Cómo podría llegar a solventar esto si no tiene la posibilidad de ejecutar el objeto del contrato de arrendamiento? Le agradezco, sí, esa pregunta la resolvemos después de la siguiente pausa, la tenemos ahí pendiente, entonces vamos entonces a una pequeña pausa y ya regresamos para el último bloque de cierre de la emisión del consultorio jurídico radial de la Universidad Militar Nueva Granada. Ya regresamos. Hola, soy Eduardo, ingeniero en telecomunicaciones de la Universidad Militar Nueva Granada, y gracias a la formación que recibí, hoy me encuentro trabajando en una multinacional de alto nivel y orgulloso de ser neogranadino. Inscripciones abiertas. Universidad Militar Nueva Granada, la U, acreditada para todos. Hola Juan, tantos años sin verte. ¿Aún trabajas con tu familia? No, estudié Relaciones Internacionales y Estudios Políticos en la Militar. Y ahora trabajo como asesor en una ONG. Pero yo siempre te veía trabajando. Ah, pues es que estudié a distancia. Es muy cómodo, manejas tus propios horarios, es más barato y mientras lo hice pude seguir trabajando. Además, la Militar también ofrece administración, contabilidad. Estudia a distancia en la Universidad Militar. Inscripciones abiertas. www.umng.edu.co. Estamos de vuelta a esta parte final del programa del día de hoy, un tema muy interesante relacionado con las medidas adoptadas por el gobierno nacional en el régimen de arrendamiento de vivienda urbana y comercial y servicios públicos domiciliarios. Entonces teníamos al doctor Cristian Camilo, a quien le habían hecho una pregunta. Doctor Cristian, tiene el uso de la palabra, doctor. Gracias, Rosenberg. Bueno, básicamente la pregunta la expreso muy rápido. Dice una persona, ¿qué pasa si se hizo un pago anticipado en un local comercial? Entonces, aquí frente a una imposibilidad de la ejecución del contrato de arrendamiento del local comercial, entonces volvemos a lo mismo que hablábamos hace un principio, en donde yo establecería dos fórmulas. Una primera fórmula, las dos fórmulas tienen que ir en punto de la conciliación, de un arreglo directo con el arrendador, en donde por un lado se podría establecer que se extienda una vez se finalice, se tenga la fecha de terminación del contrato, se extiendan estos 2 meses que
que no fue posible llevar a cabo la actividad comercial al final del contrato, entonces que se sumen al final del contrato. O por otro lado, pero tienen que ser temas completamente concertados, por otro lado, que si no se hace de esta forma, pues que haya una eventual devolución o que haya un arreglo en cuanto a un menor cobro o un cobro diferente por la falta de ejecución. Pero como ya se había manifestado por los panelistas dentro de esta discusión, básicamente esto se desprende como un acuerdo entre las partes y de la solidaridad que se puede haber entre parte y parte. No hay una fórmula directa, no hay una norma que nos diga tiene que ser de esta forma, no. Tendría que hacer algo muy concertado. Muchas gracias, doctor Cristian, muy amable por su intervención. Entonces, seguimos con la temática del día de hoy. Vamos entonces a pasar a otra de las preguntas que nos hacen nuestros seguidores a través de las redes, relacionada entonces con el régimen de servicios públicos domiciliarios en Colombia. Sin duda alguna, pues tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando, naturalmente, porque no solo es el hecho de que el arrendatario pues se quede con qué pagar y con qué cumplir en ciertas o en determinadas ocasiones el canon de arrendamiento, sino que también se puede ver limitado para el cumplimiento de sus obligaciones con los prestadores de servicios públicos domiciliarios. Y se da esta la oportunidad de hablar de que, digamos, el alcance o cuál es el objeto de los servicios públicos en Colombia y de qué manera están regulados. Pues empezaríamos también por decir que a partir del artículo 365 de la Constitución Política podemos evidenciar que los servicios públicos domiciliarios son o hacen parte de esas obligaciones inherentes, especiales o esenciales del Estado de Derecho, y su deber básicamente consiste en asegurar que esa prestación se dé en condiciones de eficiencia, de calidad y de suministro ininterrumpido a todos los sectores de la sociedad. Entonces, me gustaría darle la palabra al doctor Gilibert para que nos hable un poco de ese tema con relación a los servicios públicos domiciliarios. Doctor Gilibert, ¿qué medidas ha adoptado el gobierno nacional para proteger a esos sectores desfavorecidos con relación al cumplimiento de sus obligaciones en los contratos de arrendamiento? Doctor Gilibert, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Hay que tener claro lo siguiente, no solamente para los contratos de arrendamiento, sino en general para toda la población. Estas medidas, se señalaron medidas, se decretaron medidas, pero tenemos que dividir un poco la explicación que queremos dar dentro de las múltiples soluciones que dio el Estado colombiano para el tema de la prestación de los servicios públicos domiciliarios, en especial los que están asociados a agua, acueducto, alcantarillado y aseo, y los que están asociados a gas y energía eléctrica. ¿Por qué? Porque las medidas no fueron las mismas, no fueron adoptadas de la misma manera. Entonces, empecemos por enumerar las medidas. Uno, se ordenó la reinstalación de los servicios públicos asociados a acueducto, siempre y cuando la suspensión o el corte se haya dado por pago y no por temas fraudulentos y demás. Esa es la primera medida, la reinstalación del servicio. Otra, que se suspende el aumento tarifario proyectado para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Es decir, no se van a comenzar a aplicar esas tarifas programadas, esos aumentos que se habían dado y que se habían autorizado por la Comisión Reguladora de Agua Potable y que fueron previamente verificados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. También se señalaron un aumento en los subsidios por parte del gobierno nacional para señalar que el tope indicado puede aumentar en ciertos porcentajes. Más adelante los comenzamos a explicar para explicar cada una de estas medidas. También se facultó a las entidades territoriales para que y esta palabra es muy importante, pudiesen, es decir, si tienen la posibilidad económica de asumir los valores asociados a la prestación del servicio público domiciliario. Y esto es muy importante porque tenemos que aclarar esa confusión que se ha presentado, en donde las personas han entendido que el Estado va a pasar a pagar, o la entidad territorial propiamente, hablamos de entidad territorial del municipio, se va a hacer cargo de los servicios públicos de la factura. Y eso es cierto y es falso. Es cierto en la medida en que sí está esa posibilidad, pero es falso en la afirmación que todas las entidades territoriales lo van a realizar, toda vez de que esto dependerá de la capacidad económica de la entidad territorial, es decir, del municipio.
Hay otro beneficio que está relacionado con los pagos diferidos, es decir, con la posibilidad de poner a plazo las obligaciones nacidas de la prestación del servicio, del beneficio de la prestación del servicio público domiciliario. Pero esto dependerá del estrato, dependerá de la finalidad del consumo. Entonces, creo que podemos ir explorando poco a poco cada una de estas. Entonces, básicamente, estas son las medidas que adoptó el gobierno nacional y por medio de sus diferentes entes reguladores. ¿Por qué? Porque aquí no solamente podemos hablar de los decretos que expidió como tal el gobierno en la medida, en esta situación de excepcional para el Estado, sino también la reglamentación que expide la Comisión Reguladora de Agua, Acueducto, Alcantarilla de Agua Potable y Aseo, y la Comisión Reguladora de Energía y Gas, la CREG. Entonces, básicamente esas son las medidas que se están señalando. Podemos comenzar a explicar cada una de ellas. Gracias, doctor Gilibert, muy amable. Muy clara su precisión, muy clara su intervención. En efecto, pues tenemos una serie de medidas que están protegiendo también a los arrendatarios que pues de una u otra manera se ven también en dificultades para poder darle cumplimiento a sus obligaciones con las prestadoras de servicios públicos. Y pues creo que esas previsiones que nos ha hecho el doctor Gilibert pues son muy claras en cuanto a que también no es lo mismo la suspensión, el corte del servicio, y en cuanto a las tarifas hay una serie de medidas dirigidas a proteger entonces a aquellas personas que no tienen los medios mientras sucede este estado de emergencia. Pero puntualicemos. Si el arrendatario tiene suspendido o cortado el servicio por falta de pago, ¿estarían en la obligación de reconectarle o volverle a instalar el servicio, doctor Gilibert? Contestando a una pregunta de nuestros seguidores. Sí, siempre y cuando en la suspensión o corte no corresponda a situaciones de fraude en la conexión o alteración en la medición. Entonces, ¿qué se está premiando acá? Pues la buena fe de los usuarios. Una cosa es que usted deje de pagar porque no tiene la capacidad económica para cumplir con la obligación, y otra es que usted se vaya a ver beneficiado en este momento por realizar conductas que atentan contra el ordenamiento jurídico y claramente contra la prestación misma del servicio, porque cuando alguien se conecta de forma fraudulenta o altera las mediciones, está afectando no solamente a la empresa que presta el servicio público, sino está afectando a toda la comunidad, toda vez de que se tienen en cuenta los consumos para poder determinar de forma anual las tarifas y la estructura tarifaria de cada uno de los servicios. Entonces es muy claro, si la suspensión o corte que se dio de forma previa a la declaratoria de emergencia estaba asociada a fraude, no se va a reconectar el servicio público para estas personas. Bueno, eso sí es muy claro y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y me faltaba que aquellas personas que queriendo aprovecharse de la situación intenten de manera fraudulenta tener acceso de manera interrumpida a un servicio, o que hayan sido objeto de alguna sanción también por parte de estas entidades. Es importante aclararle a nuestros amables seguidores y a nuestra amable audiencia, si tienen interés en seguir consultando las fuentes normativas de las que hoy estamos hablando, pueden encontrar más información y con más detalle en los decretos 441, el decreto 528, el decreto 579, el decreto 580 y la resolución de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 911 del 2020, las cuales podrán consultar, pues son de acceso libre en internet, y pues naturalmente como provienen del decreto 417 del 2020 establecido por el gobierno nacional y el presidente de la República, naturalmente pues son decretos con fuerza de ley. Entonces si quieren acceder a más información, pueden entonces consultar estas fuentes normativas. Profesor Gonzalo tiene... sí, doctor. Sí, señor. Permítame complementar las fuentes normativas para que tengan todo el marco jurídico que se aplica en este momento. Gracias, sí. También tenemos que tener en cuenta las resoluciones de la CRA, de la Comisión Reguladora de Agua Potable, de Acueducto, la resolución 915, que reguló en punto específico la forma en que se va a dar el pago diferido.
También tenemos que tener en cuenta, adicionalmente a ello, las de la CRE, la resolución número 59 y la resolución número 58, que se encargan también de regular lo relacionado en el pago diferido frente al servicio de energía y gas. Gracias, doctor Gilibert. Aquí me están preguntando a través del chat un usuario sobre la posibilidad de que, o mejor dicho, ante quién se pudiera acudir en el evento en que la empresa prestadora pues desconozca esos deberes o esas obligaciones impuestas por el gobierno nacional, en el sentido de que pues le suspendan el servicio. ¿Quién podría en estos momentos vigilar y proteger a su usuario afectado, doctor Gilibert? La Superintendencia de Servicios Públicos, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sigue teniendo plena competencia para verificar el cumplimiento, pero aquí quiero aclararle algo a la persona que nos está de pronto haciendo la consulta, y es la suspensión dependerá del estrato en que nos encontremos. Porque ¿qué sucede? Dentro de los beneficios, y aprovecho para explicar el beneficio del pago diferido, es decir, cuando hablamos del pago diferido, ¿en qué consiste? Durante los periodos, durante el tiempo de emergencia, se van a generar varios facturaciones, lecturas y demás. Esas facturaciones y lecturas que se ven en el marco de esta época tendrá la posibilidad de realizarse en pago diferido, pero dependerá de varias situaciones. Uno, si el servicio es domiciliario, si es para el domicilio residencia o si es para el sector industrial. Si es para el domicilio, tenemos que hacer una clasificación adicional. ¿En qué consiste? Si es para estrato 1, 2, 3 y 4, y si es para estrato 5 y 6. Si es para estrato 1, 2, 3 y 4, lo que se tiene que tener muy presente es que el no pago del servicio inmediatamente va a señalar que va a significar mejor que se está aceptando el pago diferido de estas obligaciones para estos 4 estratos. Pero aquí toca diferenciar. Para los estratos 1 y 2 va a ser correspondiente y va a ser igual a 36 meses. Para estratos 3 y 4 de 24 meses. Y para los estratos 5 y 6, aquí se presenta una situación diferente. Porque para los estratos de 5 y 6 lo que se les va a dar es un preaviso para que ellos se acojan a alguna medida. Pero si no se acogen a alguna medida para la reestructura, para el pago posterior de la obligación de estos periodos facturados, sí se podría dar la suspensión del servicio. De igual manera va a ocurrir para las empresas o para el sector industrial. A ellos también se les va a dar la posibilidad. Pero aquí hay que tener algo en cuenta adicional, y es qué es lo que se puede rediferir, porque no se puede diferir toda la obligación dependiendo el estrato en que nos encontremos, toda vez de que por la estratificación social los beneficios que tiene por parte del Estado dependerá del estrato. Entonces, para estrato 1 hay mayores beneficios y hay un subsidio sobre el consumo. Para el estrato 2 hay un subsidio, pero no hay un beneficio sobre el consumo, y así sucesivamente. Entonces, se debe tener en cuenta esta previsión. ¿Por qué? Porque no se les va a rediferir todo el valor de la factura, por ejemplo, al estrato 1. Al estrato 1 solamente será aquello que no es subsidiado, será lo que se puede rediferir, y por obvia razón, porque lo que está subsidiado lo paga el Estado, ¿sí? ¿Por qué? Por el subsidio que siempre ha venido teniendo la facturación para estos estratos. Gracias, doctor Gilibert. Muy amable por sus precisiones, muy gentil. Ya entonces terminamos con estas 2 preguntas, damos espacio para la parte final del programa del día de hoy, después de esta pausa, y terminamos entonces con 2 preguntas más. Luego les vamos a dar el uso de la palabra a todos nuestros panelistas para que de pronto hagan unas conclusiones finales, y entonces vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. La Militar es deporte, academia, cultura, investigación, tecnología, ciencia, patria y familia. La Militar es una institución de educación superior de alto nivel y proyección internacional. Universidad Militar Nueva Granada, la U, acreditada para todos. Desde la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá, Colombia, transmite UMNG Radio. MNG Radio, una emisora alternativa, cultural e independiente. Desde la Universidad Militar Nueva Granada, esta es
UMNG Radio. Bueno, estamos ya en la fase final de nuestro programa del día de hoy. Vamos a darle el uso de la palabra a nuestro estudiante Carlos Fabián Hoyos Acosta, quien nos va a hacer algunas precisiones con respecto a si los municipios van a asumir pago de los servicios públicos durante la crisis y en materia de estratos, ¿quiénes van a verse más beneficiados? Carlos, por favor, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, doctor. Muchas gracias a nuestra mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes. El doctor Gilibert pues precisó mucho sobre los servicios públicos. Complementaría yo dando como ejemplo la localidad de Pereira, en donde su alcalde municipal se manifestó el 20 de marzo en medios de comunicación, según un estudio que realizó la administración de Pereira, del cual en sus recursos en el ente territorial podía subsanar el pago de los servicios públicos de todos sus ciudadanos, hablando del territorio de Pereira. En el caso de otros entes territoriales, Ibagué, Bogotá, pues diferentes alcaldes han pronunciado, unos dando unas medidas como lo manifestó el doctor Gilibert, de dar esos plazos en cumplimiento de los diferentes decretos que él mismo mencionó. Igualmente, esos son unos subsidios hasta el 80% en el caso del agua, dependiendo del estrato, en este caso el 1, hasta el 50% en el estrato 2 y hasta un 40% en el estrato 3. Eso en cuanto al servicio de agua. En cuanto al servicio de energía, igualmente hay unos plazos, dependiendo del estrato, como lo manifestó el doctor, de 36, estrato 1 y estrato 2, y de 24, estrato 3 y 4. Esas son diferentes ayudas que ha tenido pues el gobierno nacional y algunos gobiernos locales, que le dio la potestad a estos entes territoriales y a estos municipios de pues apoyar dependiendo de sus recursos, porque eso depende netamente de los recursos de mencionada localidad. También quería aportar en cuanto a los servicios públicos el decreto 464 del 2020, que en estos momentos y por esta cuarentena todas las familias pues están 100% en sus viviendas en cumplimiento de la prevención obligatoria de estar en sus casas. Se ha incrementado pues el uso de redes tecnológicas como el internet, telefonía y diferentes servicios de las telecomunicaciones. Este decreto pues manifestó que las tecnologías de la información se convierte en una herramienta esencial para permitir la protección de la vida y la salud de los colombianos. Y en relación con nuestra anterior emisión que hablamos sobre el teletrabajo, igualmente entra aquí también este servicio, porque muchas entidades que ya prestaban este modo de servicio de teletrabajo o ahorita lo están implementando durante esta cuarentena que cada vez se aplaza dependiendo de las circunstancias y los nuevos casos del COVID-19. Igualmente, la CRC, que es la Comisión de Regulación de Comunicaciones, se ha pronunciado en dos cosas importantes. La primera, que ningún servicio en cuanto a Internet o telecomunicaciones podrá cortar mencionados servicios durante la contingencia. El profesor Gilibert lo dijo muy claro. Si usted tiene un corte antes de la contingencia es una situación muy diferente, pero durante la contingencia donde empezó todo el estado de emergencia, pues ninguna entidad de servicios públicos puede realizar el corte de estos servicios y ya está reglamentado mediante decreto y resoluciones. Igualmente, en cabeza de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, pues tenemos a la doctora Natasha Bendaño, que muchas veces se ha comunicado ante la población civil sobre todas estas dudas que acobijan a todos los ciudadanos que tienen esas preguntas de pagar o no pagar los servicios. Entonces es claro que dependiendo del ente territorial, ¿podrá la alcaldía pagar los servicios? Sí, y hay otros que podrán subsidiar hasta un 80% en algunos servicios. Eso en cuanto a esa pregunta. En la siguiente pregunta quería tratar sobre lo de los subsidios. Lo de los subsidios y ayudas, hasta el momento en cuanto a subsidios, lo hemos mencionado anteriormente, hasta un 80% en agua y plazos en energía y en otros servicios que ya lo mencioné.
Hay unos subsidios que tiene el gobierno nacional que es antes de la contingencia o la emergencia que se está generando. Por ejemplo, el ingreso solidario. El ingreso solidario es un programa que busca ayudar a quienes están en la informalidad y no hacen parte de Familias en Acción, en Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. Este ingreso solidario pues busca por un promedio de 160.000 pesos pues ingresar a esos hogares que no hacen parte de estos anteriores grupos de subsidios. Y a muchas personas pues ya se le ha mencionado, se le ha girado mencionado recursos de 160.000 pesos. Igualmente tenemos Colombia Mayor, pues que consiste, es el programa encargado de la protección de los adultos mayores. Este programa tiene aproximadamente más de 1.5 millones de beneficiarios y las alcaldías municipales son quienes cumplen la ejecución y seguimiento a estas personas mayores, que en estos momentos pues son las personas que más riesgos tienen ante la situación de COVID-19. Igualmente, este Colombia Mayor, pues obviamente son personas de edad, ¿sí? Que tienen que ir a un lugar pues a cobrar estos mencionados dinero, estos apoyos, ¿cierto? Igualmente dependiendo de algunas localidades, asimismo se hizo el pico y cédula, que dependiendo, por ejemplo, el día lunes sale el 1 y el 2, el martes 2 y 3, sucesivamente hasta el día viernes para hacer mencionados cobros, y están exceptos de pues algún comparendo en el código de convivencia de pues realizar estas cobros. Gracias, igualmente Carlos. También tenemos las Familias en Acción, que en estos momentos cuenta con más de 2.6 millones de beneficiarios, 2.6 millones de familias que se encargan o reciben este subsidio. Ese subsidio aproximadamente se gira 334.000 pesos, que es lo que ha informado pues la Presidencia de la República. Tenemos también Jóvenes en Acción, que es una entrega de dinero pues en apoyo a estos jóvenes que se encuentran en situación vulnerable, estrato 1 y 2. Igualmente son jóvenes bachilleres o de 16 a 24 años. Un requisito importante en Jóvenes en Acción es que pues ese joven tiene que estar estudiando, ya sea en el SENA o en una universidad pública, porque es una ayuda y ese es el requisito indispensable pues para recibir este subsidio. Es muy sencillo realizar la inscripción a este subsidio. Está la página de la Prosperidad Social en donde está toda la información, igualmente hay líneas de comunicación en donde usted llama y le dan toda esa información y lo inscriben inmediatamente. Ahora, si usted está inscrito en el SENA, que es una institución educativa muy importante del Estado, ella misma con la información que usted tiene en la plataforma del SENA, automáticamente validan su información y queda inscrito en mencionado subsidio. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que con eso podemos concluir, Carlos, porque tenemos el tiempo un poquito limitado. El programa tiene un término muy precisa, muy completo su reporte. Muchas gracias, Carlos, qué investigación tan bien hecha. Vamos a darle espacio más adelante en otras emisiones a seguir precisando esos datos sobre los beneficios, porque sin duda alguna en los próximos programas vamos a tener que seguir abordando la temática sobre los sectores vulnerables. Muchas gracias, Carlos. Carlos Fabián Hoyos Acosta, estudiante de la Universidad Militar de Nueva Granada, qué valioso aporte. Carlos, y bueno, ya en esta parte final, me permito reiterar sobre la Universidad Militar Nueva Granada. Estamos transmitiendo desde el Consultorio Jurídico Radial a través de los medios virtuales. Ya saben que nuestros medios de contacto disponibles a través del consultorio jurídico.virtual@unimilitar.edu.co y consultorio.jurídico-radial@unimilitar.edu.co. A través de las redes sociales también nos pueden seguir, a través del Facebook, UMNG Radio, y bueno, a través de Twitter y las demás fuentes de información de redes sociales. Ya en esta fase final les voy a dar el uso de la palabra a nuestros panelistas para el cierre con unas conclusiones que consideren pertinentes. Entonces vamos a darles máximo 2 minutos para que nos hagan algunos comentarios de cierre o conclusiones con respecto al tema del día de hoy relacionado con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional con ocasión al régimen de arrendamiento y de servicios públicos domiciliarios en el marco del estado de emergencia decretado por el Gobierno Nacional. Profesor y doctor Gabriel, ¿qué comentarios finales considera pertinentes ya para terminar el programa? Muchas gracias. No es una conclusión, es un llamado. Es el mismo llamado que hice para empezar mi intervención.
hay que cumplir los contratos. Ese es mi llamado. En el contrato de arrendamiento, arrendador cumpla, arrendatario también cumpla. Si el arrendatario no puede cumplir porque su situación económica cambió drásticamente, hable, llame al arrendador, póngale una forma de pago, propóngale un acuerdo, llegue a un acuerdo. Arrendador, si definitivamente no logró un acuerdo, si definitivamente usted piensa que tiene que demandar, piénselo 2 veces antes de demandar. Y aunque usted no tiene que iniciar un proceso de conciliación para poder demandar posteriormente, hágalo. Intente la conciliación. Vaya al Centro de Conciliación de la Universidad Militar Nueva Granada, intente la conciliación, que con seguridad va a lograr un buen acuerdo. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, doctor Gabriel. Doctor Cristian Camilo, ¿algunas conclusiones o comentarios finales para la sesión final del programa? Gracias, Rosenberg. Bueno, pues desafortunadamente estamos en una situación completamente excepcional en donde todos tenemos que ser solidarios y no podemos entrar a abusar de las medidas que ha adoptado el gobierno nacional. Aquí el gobierno nacional está haciendo un mayor esfuerzo para poder equiparar las cargas en cuanto a las situaciones de las dos partes en punto de los contratos de arrendamiento. Entonces, todos tenemos que ser conscientes que efectivamente esto no es un llamado a incumplir, esto es un llamado a que todos cumplamos en la medida de nuestras posibilidades y poder ser solidarios con las personas que no pueden, en virtud de esta situación, llevar a cabo el cumplimiento de sus obligaciones. Y bueno, y no sin antes agradecerle a la mesa de trabajo y a Rosenberg especialmente por la participación en este foro, y a la Universidad Militar Nueva Granada, que nos ha dado este espacio para poder absolver ciertas dudas en relación con el contrato de arrendamiento en materia comercial y de vivienda urbana. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes, muchas gracias a la Universidad Militar Nueva Granada. Gracias, doctor Cristian. Doctor Gonzalo Molano, ¿algunos comentarios finales? Claro que sí, compañeros. Profe Rosenberg, quisiera resaltar los aspectos más importantes que le interesan al colombiano de a pie, y lo abordo de la siguiente manera. Número 1, si hay un ciudadano hoy que no sabe qué hacer y está mirando su recibo de energía, de gas, de acueducto, que lo tiene ahí en la mano y no sabe de dónde va a sacar para pagarlo, que está entre pagarlo o pagar el mercado para alimentar a su familia. El mensaje es, de aquí al 30 de mayo no puede haber cortes de servicio de acueducto, ni de gas, ni de energía. Eso es fundamental. Eso no significa que no se vaya a pagar. Y eso no significa, y allí el llamado del doctor Gabriel, que es fundamental, quienes tengamos la capacidad de pago, hay que hacerle honor a nuestras obligaciones. Porque solo así podremos apoyar realmente, no solo quedarnos en casa. El mensaje es muy bueno. Quedarnos en casa, con quedarnos en casa salvamos vidas. Pero hay que agregarle algo. No basta con quedarse en casa. Si nosotros tenemos la posibilidad de contribuir, no haciendo un gran esfuerzo, pagando lo que podemos pagar y lo que hemos venido pagando, hagámoslo, porque así apoyamos a millones de personas. Y segundo, en relación con los arrendamientos, lo mismo. De aquí al 30 de junio, nadie puede ser desalojado de su hogar. Nadie. Pero eso no significa que no se vayan a tener que pagar esos cánones. Y van a surgir conflictos, eso es seguro. Pero estamos como universidad y nuestros estudiantes que han recibido y están recibiendo una educación de calidad por una universidad acreditada, tienen la capacidad de asesorar, orientar y alcanzar acuerdos para el favor y beneficio de las partes en conflicto. Entonces, recordemos este mensaje y muchas gracias a todos. Gracias, doctor Gonzalo. Doctor Giliber Pacheco, comentarios y conclusiones finales. Bueno, muchísimas gracias a toda la mesa de trabajo, a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, al doctor Cristian, al doctor Gabriel, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo como forma de cierre, lo que quiero indicar es,
y reforzar es la invitación de los demás panelistas. Tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Esa es la base de una sociedad justa, de una sociedad ordenada, de una sociedad que puede como tal interactuar con sus instituciones. No obstante, si se encuentran en alguna situación que pueda generar conflicto y la cual podamos acompañarlos, el consultorio jurídico está en plena disposición de hacer un acompañamiento en consultas, asesorías por parte de nuestros estudiantes. Adicionalmente, la norma permite que ustedes tengan la posibilidad de encontrar soluciones, entonces no vayamos a recurrir a las vías de hecho. Para eso tenemos la norma, y la norma es el marco que regula la interacción con los diferentes actores de la sociedad. Entonces, adicionalmente, los quiero invitar a que escuchen nuestros podcasts. Ahí vamos a presentar parte de la información que tenemos acá, y a que visiten nuestra página de UMNG, donde va a quedar la grabación del encuentro de hoy, para que le den like, para que nos escuchen, o para que de pronto nos hagan preguntas que podamos en algún momento resolver y que sean el tema importante para una próxima emisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Gilibert. Bueno, y a nuestra amable audiencia, a nuestros seguidores a través de las redes, les estamos agradecidos de que pues estén presentes, estén atentos a nuestras emisiones. Recuerden que todos los martes desde la 1 de la tarde tenemos algún tema de actualidad jurídica, y con ocasión a las medidas que está adoptando el gobierno en medio de esta emergencia. Quiero extenderle un saludo especial a Elmer Alonso Gutiérrez Vargas, quien es el operador técnico de la División de Publicaciones, Comunicaciones y Mercadeo de la Universidad Militar Nueva Granada, quien hace también posible la emisión de este programa a través de los medios virtuales. Un agradecimiento especial a todos nuestros participantes, a los panelistas, doctor Gabriel, doctor Cristian, doctor Gonzalo, doctor Gilibert, y obviamente a nuestro estudiante Carlos. Muchas gracias a todos. Bueno, los esperamos entonces a la próxima emisión radial del Consultorio Jurídico de la Universidad Militar Nueva Granada. Muchas gracias por su asistencia, y bueno, que tengan un feliz día y un feliz resto de semana. Hasta luego. Desde la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá, Colombia, transmite UMNG Radio. UMNG Radio, una emisora alternativa, cultural e independiente. Desde la Universidad Militar Nueva Granada, esta es UMNG Radio. Ven y estudia Administración de Empresas. Planea, dirige y controla para alcanzar metas organizacionales. Inscripciones abiertas en www.umng.edu.co. Universidad Militar Nueva Granada, la U, acreditada para todos. Vigilada Mineducación. Como beneficiario de ingreso solidario recibirás el apoyo, tengas o no una cuenta en el sistema financiero. Aquí te explicamos cómo recibir el beneficio. Primero, con tu número de cédula, revisa en ingresosolidario.dnp.gov.co si eres o no beneficiario. Segundo, si ya tienes una cuenta, serás notificado por la entidad financiera a través de mensaje de texto cuando recibas el dinero en ella. Tercero, si no tienes una cuenta, recibirás un mensaje de texto con indicaciones de la entidad financiera encargada de entregarte el dinero para abrirla. En las 24 horas siguientes a la apertura de la cuenta recibirás el dinero. Si tienes un celular básico,